No, yo siempre les digo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y empezar y nos vamos a equivocar y vamos a hacer proyectos muy malos, pero de todos voy a ir aprendiendo. Lo que no se esperen es que no estoy preparado. ¿Por qué? Porque nunca estamos preparados. Yo siempre les digo, ni vamos a tener las condiciones necesarias, ¿no? Nunca está el presupuesto necesario, nunca tenemos el tiempo necesario y nunca creemos, o muchos creemos que ya estamos preparados. ¿Cuánto costó al final? Al final, lo que fue la producción costó menos de $1,000,000. Ok. Pero la producción, ya después vienen etapas de postproducción, Sí. luego nos agarra la pandemia, o sea, se va encareciendo un poco. Pero era una película de $21,000,000. Bienvenidas, bienvenidos a Blue Talks. Hoy la verdad es que estamos muy contentos. Yo en especial estoy muy contento porque, bueno, hay varias razones para festejar. Ahorita les voy a contar todas esas razones, pero en principio ustedes, por favor, cuéntenme, platíquenme en los comentarios, dejen su like, compartan y suscríbanse. Y bueno, hoy estoy muy contento porque fíjense que este invitado tengo el gusto de conocerlo, híjole, yo creo que ya varios años, pero me estoy dando cuenta hace un ratito que aunque hemos trabajado juntos incluso, no nos conocíamos en persona. Yo lo sigo en redes sociales, admiro su trabajo y bueno, hoy tenemos el privilegio de platicar con él. Ahorita se los presentamos. La otra razón por la que estoy muy contento es que tengo a Rex Almazán como mi coconductora hoy, que además estás debutando aquí con nosotros hoy en Blue Talks. Rex, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida. Muchas gracias a ti, Rex. Pues lista, presentamos a nuestro invitado. Sí, hay que presentarlo. Alan Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias, muy contento y muy honrado de estar aquí. Ahorita que decías, es cierto, hemos trabajado, ya habíamos tenido una entrevista que nos agarró, creo, por ahí en la época de la pandemia. Se me hace que Zoom. sí. Entonces, pero personalmente, creo que no nos habíamos platicado, ¿no? Y bueno, qué distinción el poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan. Alan, para quien no te conoce todavía, ¿a qué te dedicas profesionalmente hoy? Mira, ¿qué te podría decir? Ya digo, prácticamente un poco al arte, ¿no? Mi sueño siempre fue el cine y me dedico al cine, pero se ha ido creciendo un poco también en todo lo que hago, ¿no? Le comentaba hace ratito a Carlos que yo vengo de familia de músicos, ahorita traigo un proyecto musical en el cual, bueno, pues soy el productor, también la parte creativa y además, igual que me pasa un poco con el cine, actúo también, ¿no? En este caso canto también, entonces pues lo hago de todo, lo cual a mí lo que siempre me ha gustado mucho y sigo es aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo, me encanta esos retos de decir, ahora vamos a hacer esto otro, oye, pero no lo sabes hacer o nunca lo has hecho, pues es un aprendizaje, ¿no? Lo peor que te puede pasar es eso, decir, oye, fracasé probablemente o no me salió esto que quería, pero aprendí, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera y con esa filosofía de vida he tratado de realizar muchos de los sueños que tenía, ¿no? Vamos poniéndole un poco nombre a las cosas. ¿Cuál es este proyecto musical en el que estás ahorita? Ahorita estoy en un proyecto musical que se llama LP Mix, ¿no? Que es un show pues un poco que abarca géneros pop, rock, regional incluso también, de décadas 70s, 80s, 90s y actual, ¿no? Entonces lo que hacemos es un show con más de 15 artistas en escena, que más de 2 horas estamos pues, cantando, bailando y sobre todo haciendo partícipe a la gente. Creo que me ha ayudado un poco también esta parte de la producción audiovisual, ¿no? Y de los nuevos proyectos donde la gente le gusta participar, le gusta estar. Entonces creo que es importante ya no nada más como se hacía un poco antes de que van y te ven y hasta ahí queda, sino que también son partícipes de un show, ¿no? Lo mismo que sucede ahora con la producción audiovisual. ¿Con quiénes compartes en LP Mix? Pues prácticamente es mi familia, ¿no? Está mi hermana que también trabaja en el Tecnológico de Monterrey, que ella es la directora vocal también aquí del Campus Estado de México. Y ella ha trabajado profesionalmente con Juan Gabriel, con Cristian Castro, con mucha gente, y ella es la directora vocal y además canta con nosotros. Están mis primas, ¿no? Que una es Lisette y otra Denise. Lisette pues, es la reina del teatro musical. No sabía que Lisette es tu prima, además. Qué interesante, Sí, incluso cuando se fueron dando las cosas,
ella misma dijo, oye, ¿por qué no me invitan? ¿No? Y yo dije, pues es que apenas estamos aprendiendo, apenas estamos viendo cómo está Claro, el Willy proyecto. Gutiérrez, claro. Sí, es mi tío, ¿no? Y era lo que comentaba, yo vengo de familia de músicos. Sí. Entonces fuimos armando así el proyecto y se fue, curiosamente, se fue armando en familia. Y el otro que con la persona que canto es con Ramón Valdés, que también es un actor, desde niño lo conozco, y fue productor, también fue un coproductor de mi película, de mi primer película, que ya platicaremos más al rato. Entonces también, ya hicimos una serie también juntos, y él era el productor. Y curiosamente como que llevamos una carrera parecida, ¿no? Él actúa, canta, baila y le gusta mucho producir. Entonces nos fuimos acoplando, y parte también traemos 2 chicos del TEC. Dos Ok. chicos, uno que fue de la carrera de producción musical, que canta y lo hace muy bien, y el otro también que es de los que toca el acordeón, ¿no? Que se acaba de graduar este semestre, y la verdad es que es la Wow, qué sensación, padre. Los dos lo hacen increíble. En esto que siempre les digo, me gusta mucho involucrar a la gente ya en proyectos profesionales, y la verdad es que, pues bueno, lo vamos trasladando de un lado, ¿no? A veces en el cine, ahora en la música. Entonces, pues es parte y lo disfruto mucho. Me gusta mucho dar esa oportunidad a las nuevas generaciones y sobre todo más si tú vas identificando estudiantes, ¿no? Cuando estás en el aula, que dices, oye, creo que aquí hay mucho talento, que qué mejor que guiarles y que les puedas dar esa oportunidad, que a veces tardas mucho, ¿no? En lograr una oportunidad así. Tenemos que hablar ahorita también un poco eso que estás mencionando, identificar talento y darles las oportunidades y demás, pero antes quiero también que nos menciones un poco, nos des algunas referencias de tu trabajo en cine. ¿Qué has hecho como actor en cine y demás para que la gente pueda irte ubicando un poco? Mira, siempre les comento, tuve la gran fortuna y fue lo que marcó mi vida que fue por ahí de 1989, cuando se empezaba a llamar el nuevo cine mexicano, o le empezaron a llamar el nuevo cine mexicano. Yo hice una de las películas como actor, ¿no? Que tuve el honor y el privilegio, no lo sabía en ese momento porque era niño, ni porque el crew que estaba ahí ya tenía nombre, era gente que iba debutando, que iba empezando. Pero se llamó la película Bandidos, que es un western situado en la época de la Revolución Mexicana, donde 4 niños eran los protagónicos, rodeados de grandes actores como era Pedro Armendáriz Jr., Daniel Jiménez Cacho, Damián Alcázar, o sea, había un talento ahí increíble. Y el crew, que fue donde yo me inspiré, pues el director y escritor era Luis Estrada, que hasta la fecha sigue siendo Wow. uno de mis Sí. directores favoritos. Y el fotógrafo, no sé si era su primer película como fotógrafo o de las primeras, pero era Emanuel Lubezki. El Chivo Ok, Lubezki, hoy Chivo ganador Lubezki. del Oscar. Exacto. Había alguien que nos caracterizaba, nos hacía la caracterización, que no había dirigido en esa época, que era Guillermo del Toro. No, todavía no dirigía Cronos, dirigió como 3 años después de esa película. Te puedo ir, o sea, yo te nombro ahí ese crew, ¿no? Y por más que de repente decías, el asistente del asistente ahora es de la gente que está en la industria muy fuerte, ¿no? Entonces es un crew. Brigitte Broch era la directora de arte que también ganó el Oscar por Moulin Rouge. Sí. Entonces yo los veía trabajar, te digo, todavía no habían hecho esa carrera que tienen ahora, ¿no? Pero veía esa pasión. En esa película tú estabas como actor. Yo estaba como actor y siendo niño además. Yo creo ahorita me pondría nervioso si dije, porque éramos los protagónicos, éramos 4 niños actores. Era Eduardo Toussaint, Jorge Poza, Sebastián Iriar, que ahora es cineasta, también fotógrafo, y yo, éramos los 4 niños actores. Y para nosotros era diversión. La pasamos muy bien, era un crew que me encantaba, ¿no? Ver cómo disfrutaban el hacer la película. Y el resultado, la verdad, a mí me encantó esa película. Se hacían en esa época 4 o 5 películas al año, pero desde que yo los vi dije, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo porque veo cómo lo disfrutan. Entonces desde ahí empezó y dije, yo quiero estudiar cine. Sin embargo, sí, por ahí hice otras películas en esos años, ya menores, pero me fui a la televisión, empecé a hacer telenovelas, que era lo que más había, ¿no? Y también me tocó ahí una generación muy bonita, porque fue en una telenovela que se llamó El abuelo y yo, por ahí de 1990. Con Gael García y Ludwika Paleta. Gael García, Ludwika Paleta, repetí con Jorge Poza, que veníamos de hacer la película de Bandidos, estaba Osvaldo Benavides, es más, estaba Diego Luna, todavía, Claro. pues con un papel ahí que no, muchas veces ahorita lo confunden con el papel que yo hacía a él,
¿no? Él era de mi banda, yo era el antagónico, Gael era el protagónico. Y de ahí tuvimos, el productor Pedro Damián nos mantuvo un tiempo ahí en Televisa, y digo, hicimos la novela, que le fue muy bien, luego hicimos el teatro musical también de la telenovela, y luego hizo un taller de actuación, ¿no? Y ahí nos daban clases, y ahí estábamos Gael, Diego, Osvaldo, Ludvika, Flor Eduarda Gurrola, o sea, éramos varios los que estábamos ahí, y fueron metiendo cada vez más, en ese momento niños, ¿no? Entre niños y adolescentes, y seguí trabajando en telenovelas, ¿no? Hice más telenovelas, hice luego Agujetas de Color de Rosa, que también fue una telenovela que le fue bien por ahí en los 90 y tantos. Yo estaba en la prepa, porque eso sí, nunca dejé de estudiar. Se me complicaba de repente porque era estar filmando y trabajaba mucho. Entonces hacía teatro, hacía publicidad, hacía telenovelas y hacía cine. Sin embargo, para mí fue muy claro, quiero hacer cine. Y eso le pasó mucho a la generación de estos actores que les digo, ¿no? Osvaldo Benavides también. Acaba de tener su ópera prima. Exacto, Sí. también. Y de hecho Osvaldo y yo íbamos a estudiar juntos cine. Ok. No, nomás que él en ese momento le ofreció una telenovela, se quedó, yo me fui antes, él se fue un año después. Y curiosamente debutamos como directores por ahí casi en el mismo año. Había otro talento muy bueno que hizo muchos documentales que se llamaba Eugenio Polgovsky, que desafortunadamente ya falleció, pero era sumamente talentoso, y en ese momento pues era uno de los actores también. Oye, ¿y cómo empieza en principio la cosquillita por la actuación, digamos? Por la actuación empieza por mi hermano, que también es un directivo de aquí de Mira, ese dato clases. no me lo sabía. Sí. Está muy... Compártenoslo para los que estamos aquí en el TEC, que queremos también ese chismecito. Sí, Fernando Gutiérrez, que es director de la División de Ciencias Sociales en Campus Estado de México. Campus Estado de México. Y profesor también, incluso ahí me dio clase él. Él empezó, él además es un gran músico, por si no lo saben. Y él hacía una obra de teatro que se llamaba Vaselina en 1986. Él estuvo en 1986. ¿La de los Timbiriches? Una después. Timbiriche fue en el 84. Ok. 86 fue Thalía y Ben Ibarra. Ok. Eran los protagónicos. Y él participaba ahí, ¿no? También de niño. Y yo no tenía la edad todavía. Entonces, bueno, él estuvo toda esa temporada en Vaselina. Y en el 88, que fue la que ya me tocó a mí, que era Alejandro Ibarra y Angélica Vale, pues ya audicioné yo y empecé a trabajar ahí. ¿Y tú lo veías? ¿Te gustaba? Sí. O... Sí, a raíz de que yo lo veía y demás, ya al ir al teatro y demás, había una persona, mamá de otro de los integrantes ahí, que dijo, oye, ¿por qué no hace comerciales? Sí. ¿Tú? ¿Este güerito? Sí, ¿por qué no hace comerciales? Y la verdad es que hasta la fecha, no, a veces no lo creen, pero soy muy tímido. Ok. No, no era fácil, pero sí me gustaba. No, yo veía a mi hermano en el teatro y decía, pues yo también quisiera hacerlo. Entonces empecé a hacer muchos comerciales. Y ya después vino lo del teatro, ¿no? Vino la audición de 1988, quedé ya en esa, estuve junto con mi hermano, que mi hermano repitió también ahí en 1988. Y ahí estuvimos, de ahí ya se fue haciendo una tras otra. Ahora sí que había como estaba la cercanía por la familia. Y bueno, pues se dio la oportunidad y ya había el talento. Sí, y bueno, pues ahí empezó un poco mi carrera en la actuación, ¿no? Y un poco en la música, porque en Vaselina sí cantaba, ¿no? Ok. Yo hacía un papel que se llamaba Memo, que tenía su canción y todo eso. Entonces después de ahí hicimos una obra que se llamó Los Tenis Rojos, que prácticamente Con Angélica Vale. Sí, era Vaselina, no, pero era Angélica Vale, Alejandro Ibarra, y de ahí yo estando en Los Tenis Rojos hice Bandidos. Y ya fue cuando dije, no, pues es que a mí lo que me encanta, lo que me apasionó mucho fue el cine. Pero pues era un mal momento para el cine, ¿no? Se producían 5 o 7 películas. Sí. Incluso, y ahí la verdad también tuve la fortuna de hacer una muy buena amistad con Pedro Armendáriz Jr., con quien repetí después actuando en la telenovela de Agujetas de Color de Rosa. Y la verdad fueron grandes consejos, porque Pedro Armendáriz, muchos a lo mejor no lo sabían, pero él era arquitecto, ¿no? Oh. Y cuando yo estaba ya en la prepa, que estaba haciendo esta telenovela de Agujetas de Color de Rosa, pues yo quería hacer cine, ¿no? Entonces tanto visité a Luis Estrada, que les digo hasta la fecha sigue siendo uno de mis directores favoritos, y le dije, oye, ¿cómo ves? Pues desde Bandidos, a mí mi sueño y demás es hacer cine, quiero estudiar cine. Y su consejo fue, ¿sabes qué?
estudia otra cosa ahorita y si sigues de terco, estudia cine. ¿No? Dice, pero estudia otra cosa, dice, porque hacemos 5 películas. Estoy hablando de los 90s todavía, ¿no? Dice, entonces, que tengas más oportunidad. Y Pedro Armendáriz, que también estaba en ese momento yo en la telenovela, me decía, estudia. Claro. Estudia algo, lo que tú quieras, lo que a ti te guste, estudia algo, dice. Y esto, sigue luchando, dice, porque es complicado, ¿no? Dice, pero qué mejor que puedas estudiar y igual, si ya después ves lo que amas, porque aparte de niño puedo amarlo, ¿no? Puede gustarme mucho, claro, pero no sé si ya más adelante sea de esa manera. Entonces yo lo que encontré, digamos, más parecido a lo de cine, pues era la carrera de comunicación. Y luego ya había el antecedente, la verdad es que voy siguiendo a mi hermano un poco. Ya había el antecedente, él estaba estudiando en el TEC de Monterrey, en el Campus Estado de México, y ya fue cuando dije, pues voy a estudiar en comunicación en el TEC. Y la verdad es que sí me abrió un panorama, ¿no? O sea, estaba muy concentrado yo en el cine, pero empiezas a ver otras cosas, quizá está interesante y lo puedo utilizar en diferentes cosas, ¿no? En esa época, cuando yo estudié, estaba muy de moda apenas empezar a hacer páginas de internet. Okay. Entonces, incluso yo para irme luego a estudiar cine, porque sí seguí de terco y sí estudié cine, terminé de pagarme trabajando haciendo páginas de internet, gracias al TEC. ¿No? Claro. Entonces son de las cosas que dices, pues sí, o sea, realmente todo lo que vas haciendo te va ayudando a lo que quieres lograr, ¿no? Y sí te va abriendo mucho el panorama. Entonces fuiste llevando en paralelo tus estudios universitarios y seguiste trabajando. Sí, aunque también recordemos, yo estudié en el TEC en los 90s, yo me gradué en el 99, la última generación del siglo pasado, del milenio pasado, diciembre del 99. Y en esa época el sistema todavía era como que el alumno del TEC era de tiempo completo. Sí. ¿No? Entonces era más complicado. Ahorita, afortunadamente, lo cual celebro mucho, al contrario, dices, no, el alumno y sobre todo en los semestres, entre más experiencia puedas tener profesional, es mejor. En esa época todavía era muy de, primero estudiamos directo. Entonces, los primeros semestres alcanzaba todavía a hacer programas, sobre todo de actuación, ¿no? Ahí hacía más. Entonces alcanzaba a hacer estos programas mientras estaba estudiando. Pero ya a finales de la carrera, pues ya era muy complicado, porque ya los horarios eran más de noche, ya los proyectos eran más fuertes, ¿no? Entonces, ahí sí tuve que dejar un poco. Y en ese momento también era exclusivo de Televisa, era una época donde daban exclusividades, sí. Entonces me pagaban realmente, pues, entonces entre que estaba en el TEC, entre que tenía que ir a mis clases ahí también a Televisa, no era precisamente el SEA, pero eran unos talleres especiales, entonces pues seguía ahí tratando de realizarlo y yo con la terquedad de estudiar cine, ¿no? Terminé comunicación. Todavía por medio del TEC, en un intercambio, estudié un verano en La Habana, lo que fue producción de videos documentales. Y ya terminando, ahora sí, trabajé como año y medio, 2 años, que hice muchos comerciales, que hacía páginas de internet y demás. Con eso ahorré y me fui a estudiar cine a Nueva York, al New York Film Academy. Y particularmente tú como estudiante de comunicación que haces de todo en el cine, desde la actuación hasta, pues ahorita tu ópera prima como director, ¿cómo te han ayudado esas herramientas? ¿Qué te han aportado, particularmente en los ámbitos de actuación y dirección? ¿Qué es lo que te aportó la carrera de comunicación, dirías tú? Yo siempre, y siempre les sugiero cuando estoy dando clase, precisamente, ¿no? Yo doy la parte de dirección en la especialidad en cine, y siempre les sugiero, tomen clases de actuación, no porque se vayan a dedicar a la actuación. Hay gente que sí, ¿no? Yo vengo de ahí, yo aprendí a actuar antes de estudiar. Pero sirve para todo, para perderle el miedo al ridículo, yo creo que en principio. Y es lo primero que hago, es mi primer ejercicio, ¿no? Que hagan el ridículo. Porque después estudié, te digo que me encanta estudiar, sigo hasta la fecha estudiando, y siempre empiezo así mis clases. Digo, yo la verdad nunca me gustó la escuela. Lloraba la mitad de... Fuertes declaraciones. La mitad del kinder me la pasaba llorando. No, era el asistente de la directora para que pues, no quería, ¿no? Entonces, pero te va ayudando mucho, o sea, me encanta estudiar. Lo que pasa es que estaba un poco peleado con el sistema educativo más que con la escuela, ¿no? Yo siempre dije es que tenemos que hacer proyectos que nos vayan dando experiencia, más de nada más enseñar y después sales al mundo real y, oye, no sé. Sí. ¿No? Entonces, qué mejor que ahorita esto que hacen aquí es increíble, lo estaba platicando con Carlos,
¿no? Que ya puedan estar involucrados, que puedan hacer su podcast, que puedan hacer todo esto, es maravilloso. Que hubiéramos querido, ¿no? En nuestras épocas. En mis tiempos no había esto. Tal cual, pues sí, ya estamos viejos. Pero bueno, es algo que es muy bueno integrar. Entonces, a mí las herramientas que aprendí en comunicación, que fueron muchas, ¿no? Me han abierto mucho las puertas, me han ayudado mucho, como bien les mencionaba, incluso cosas que no crees que puedan ser. Sí. Que digas, bueno, pero aprendí a hacer páginas de internet, que en esa época, precisamente esa clase me la daba mi hermano, ¿no? Y fue lo que nos dio trabajo. Y a muchos, no nada más a mí, sino sí. a muchísimos. Bueno, todavía hoy en día. Todavía. Digo, ya ahorita y ya con la tecnología Hay y demás. muchas cosas sí. que lo facilitan, pero aún así es como estas cuestiones de todo el mundo puede usar la aplicación, pero de ahí hacerlo bien hay una diferencia. Exacto, ¿no? Entonces, la verdad sí te va ayudando. Tuve muy buenos profesores también, que incluso me reencuentro con uno de esos profesores que fue el que me hizo mi servicio de script doctor al momento de hacer mi guión de mi película, ¿no? Entonces, dice, es que él me dio clase cuando estaba en la universidad y él se dedicaba precisamente a revisar guiones, ¿no? A checar qué le falta, cómo vas y demás. Entonces, todo te va ayudando. Para mí, por eso les digo, todo es un gran aprendizaje, aunque no pareciera. Sí. ¿No? También me sucedió, hice una maestría en marketing aquí en el TEC también, que decía, híjole, ¿no? Yo ya había estudiado cine. Es súper útil. Y después dice, y yo estaba un poco cerrado en ese momento, decir, no, es que yo ya estudié lo que yo quería, ya estudié cine y eso me quiero dedicar. Y de repente, no, marketing como... Y después dije, ay, qué bueno que lo estudié, porque vendí mi película. Ahorita vendo un grupo, ahorita vendo proyectos, ¿no? Entonces todo te va ayudando, todas las herramientas que vamos aprendiendo ayudan y te van involucrando en hacer cada vez más cosas, ¿no? Que puedas tú emprender y que tú puedas ofrecer. Claro. Y tú como profesor, justamente ahorita que mencionas y nos mencionabas un poco al inicio, te vas reencontrando con profesores, ¿no? Tú ya siendo tanto alumno como profesor, ¿cómo ves? ¿Cómo dirías que es la importancia de justamente destacar como alumno y cómo es que como maestro empiezas a elegir a la gente que te gustaría involucrar profesionalmente? Es que tú ves la pasión, ¿no? Yo la verdad desde que yo empecé dando clase de guión aquí en el TEC, luego di dirección y puesta en escena, luego di realización cinematográfica, que ahora es esta concentración en cine, y ves esa pasión. Yo empecé incluso, ahorita que platicaba con Carlos, hacíamos antes verano de realización cinematográfica. Y yo en ese verano tenía la oportunidad, todos estábamos más relajados, pues hacíamos cortometrajes. O sea, yo la primera semana decía, vamos a hacer un cortometraje, y era un poco para mostrarle también a los alumnos con las mismas herramientas que tienen, con el poco dinero que tenemos luego de, ¿no? Bajo presupuesto, lo vamos a hacer igualito. Entonces, la primera semana me los llevaba, muchas veces ya había guiones de alumnos, otros los escribía yo, otros llegaban por ahí. Entonces, lo que hacíamos era, yo dirigía, había un exalumno que él hacía la fotografía, y ya íbamos armando un equipo un poco más profesional, y todo el crew eran los alumnos. Un poco en este sentido de decir, a ver, vamos a hacerlo, que vivan la experiencia de hacer el cortometraje, y después hacen el suyo. O sea, no crean que es el verano donde dices, pues sí participé, pero no. Dije, esto es nada más para que vean un poco ya de manera profesional, más vivencial, cómo lo hacemos, ¿ok? Y con los mismos recursos que tienen ustedes, la misma cámara que se llevan, las mismas luces y el mismo presupuesto, ¿no? Tal cual. Entonces así lo hacíamos y empezamos a tener muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque los cortometrajes también, ya cuando les tocaba a ellos escribirlo, dirigirlo, producirlo, ya habían tenido esta experiencia en verano. Claro. Entonces, la verdad es que empezaron a funcionar bien, ¿no? Esta enseñanza. Y nuestros cortometrajes que hacíamos, los mandamos a festivales. Decíamos, pues ya lo tenemos, y nos empezó a ir muy bien, ¿no? Quedaban en festivales, incluso algunos ganaron algunos festivales, y de ahí después hicimos el paso a la realización del largometraje, en ese mismo esquema, ¿no? De hagámoslo con alumnos, ¿no? Combinando gente profesional con los alumnos, y tú vas viendo, y la verdad es que yo hasta la fecha sigo trabajando un 90% siempre de todo mi crew, o son compañeros ya profesores también, o son exalumnos, o alumnos. Mencionabas la pasión, ¿no? ¿Ves? Pero ¿qué otras cualidades o características encuentras en esos alumnos que dices, con él o con ella sí quiero seguir trabajando? ¿O ya lo llamas incluso para un proyecto que no sea del TEC, por ejemplo? Es que hay un talento
que a veces es muy complicado en la industria el que confíen en ti, ¿no? Y los más cercanos, creo que somos los profesores, porque ahí empiezas a detectar ese talento. Sí. De repente yo veía y decía, ay, es que este guión, no, qué buena idea. O veías algún proyecto y decías, este corto, o sea, bien encaminado, o a lo mejor con un poco más de producción, o sea, pero lo importante era eso, ¿no? Y es lo que les digo, lo importante en este momento es esa propuesta que traen ustedes, ese talento, y uno lo percibe, ¿no? Entonces yo voy viendo ese talento y dices, es que es increíble este talento que tienen. Entonces, y me pasó a mí cuando hago mi primer película, de repente me decían, todo mi crew era, en la gran mayoría eran alumnos, con algunos exalumnos que ya incluso algunos eran profesores también. Entonces de repente me decían, oye, y a los inversionistas les daba miedo, oye, pero es que no tienen experiencia, ¿no? Entonces ahí yo lo que pensaba es, si yo, que ya les había dado clase, que había hecho cortometrajes con ellos, y si yo no confío en ellos, entonces estoy fallando como profesor también. Claro, pero ya conocía su trabajo y Conocía su demás, ¿no? trabajo. Entonces dije, yo sí creo en ellos, yo sé que lo que vamos a hacer va a quedar bien. ¿Por qué? Porque yo los he visto hacerlo, Claro. ¿no? Entonces, pero eso es muy difícil transmitirle a un productor o a gente que no te Claro. conoce. ¿Por qué? Porque pues es para uno más fácil decir, ¿cuántas películas llevas? No, ya llevo 8, ¿no? Ujú. Pues le va a salir, ¿no? Porque ya tiene experiencia, pero es muy difícil. Oye, ¿cuántas películas? No, ninguna. O sigo estudiando, o me acabo de graduar, o he hecho cortitos, pero no he hecho un largometraje, ¿no? Entonces, yo sí. ¿Por qué? Porque los tenía todos los días en el aula. Pero dijiste algo que se me hace muy importante, que fue los he visto, ¿no? Que yo se los he mencionado a mis alumnos, les digo, es que ustedes no son luego tan conscientes que están haciendo network, que están haciendo relaciones aquí en el salón de clases, ¿no? Y entonces después ustedes quieren ir a una maestría o a un trabajo o lo que sea, y pues aquí en el grupo de profesores puede haber oportunidades laborales, puede haber recomendaciones y pues cómo fueron ustedes como alumnos ya fue su mejor carta de presentación. Y entonces veo algunos que están como muy tranquilos y veo otros que siento como que tragan saliva en frío, ¿no? Porque después, claro, si fuiste el alumno que llegaba tarde, que no entregaba, que demás, pues probablemente no vas a ser el alumno que vas a estar invitando, recomendando, ¿no? Pero eso me gustó mucho que decías, los he visto, ¿no? Porque no hay nada mejor como el ver a la gente hacer, más que la gente te esté platicando de, yo soy muy responsable, soy muy Sí, sí, sí. trabajador o no sé qué. Sí, muéstramelo, ¿no? Exacto, sí, no, es lo que les digo. Ahorita, estos proyectos que hacen, estos cortos que hacen en sus clases y demás, es lo que te va a ayudar a venderte. O sea, porque Sí. aquí podemos decir, y yo, pues ya soy un gran fotógrafo, soy un gran sonidista, o hago, ¿no? A Claro, ver, claro. enséñame. Y no me va a servir mucho digo, y siempre les digo ese consejo, sí saquen buenas calificaciones, sean responsables, pero la mejor manera de que yo pueda decir soy un buen fotógrafo o escribo muy bien es aquí está, Claro. ¿no? Este es mi cortometraje, este es mi guión, entonces ahí es donde uno demuestra que en realidad se puede. Y tú, particularmente como estudiante de comunicación, que al igual que yo está muy enfocada en que quiero hacer cine, ¿qué le recomendarías justamente cómo se pueden dar a destacar para los ámbitos de cine o ya sea algo en específico como estudiantes de comunicación? ¿Qué prácticas crees que son los que más le destacan a productores? Por Estar ahí? haciendo, ¿no? Ok. Yo siempre les digo, hay que hacerlo y empezar y nos vamos a equivocar y vamos a hacer proyectos muy malos, pero de todos voy a ir aprendiendo. Lo que no se esperen es que no estoy preparado. ¿Por qué? Porque nunca estamos preparados. Yo siempre les digo, ni vamos a tener las condiciones necesarias, ¿no? Nunca está el presupuesto necesario, nunca tenemos el tiempo necesario y nunca creemos, o muchos creemos que ya estamos preparados. Pero conforme vas haciendo, descubres que eso no existe. No, mi primer película fue de inversión privada. Híjole, no, necesito más presupuesto, más tiempo para hacerla, más cosas. Al final la sacamos, ¿no? Y Claro. la verdad es que quedó bien. Al siguiente año hago una película de estudio, una película navideña y demás, donde teníamos mayor presupuesto. Otra vez me faltaba presupuesto y me faltaba tiempo, ¿no? Luego hago una película con el IMCINE, donde también te falta presupuesto, te falta tiempo. Entonces dices, es que no existe eso. Siempre voy a necesitarlo, pero lo importante es hacerlo.
¿no? Hacerlo, y llegar a un momento que uno se sienta satisfecho. Pasa desde que haces el guión, a ti te ha de pasar. Sí. No, de comunicación, estás ahí con el guión y lo haces y le mueves. Pero hay un momento, nunca va a estar, No. ¿no? Sino que dices, ya lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar porque tenemos que hacer este cortometraje o tenemos que hacer esta película. ¿Va a tener errores? Sí. O ya cuando lo ves dices, hijo, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? No Sí. se aprende sin hacer, claro. Exacto. Entonces tenemos que estar haciendo. A mí me pasó y es un consejo que ahora doy. No se esperen, ¿no? Yo me tardé mucho tiempo en dirigir mi película, ¿no? Yo me pasé más de 20 años en que pudiera dirigir mi película y estudié mucho y por ahí me dio un consejo un director, ¿no? Que se llama Roberto Snyder. Cuando yo fui a estudiar luego dirección de actores a Los Ángeles con Judith Weston, que tiene un libro maravilloso que se llama Directing Actors. Y Roberto estaba, no sé si todavía vive allá en Los Ángeles, pero vivía por allá. Y yo hacía muchos comerciales con él. ¿No? Hacía muchos comerciales con él, incluso él dirigió luego Una Hora Marcada, que también era un semillero de Oye, en los 90s. En los 90s. Sí, donde estuvo Alejandro González Iñárritu, Sí, Guillermo del Toro. Sí. Cuarón, Lubeski, todos ellos dirigieron ese serie programa. Legendaria. Sí, a mí me tocaba actuar, ¿no? Ahí nada más. Pero pues por el mismo interés, como decía hace rato Carlos, vas haciendo también tu networking, ¿no? Dices, son directores, yo quiero dirigir. Entonces empiezas a hacer ahí una amistad y la verdad es que hay muchos que están muy abiertos en ayudarte, ¿no? En darte consejos y demás. Entonces cuando yo voy a estudiar dirección de actores allá a Los Ángeles, hablo con él y le digo, oye, pues es que quiero esto y demás. Me dice, te voy a dar un consejo. Me dice, ya ponte a hacer. Ponte a hacer, si quieres hacer cine, ponte a hacerlo. Está bien, sigue estudiando, sigue haciendo estos cursos, ¿no? Porque nunca vas a dejar de aprender, pero ya ponte a hacer, porque yo en ese momento era, no, me estoy preparando, ¿no? Ya estudié cine, ya estudié esto y ahora quiero ver la dirección de actores, ¿no? Con Judith Weston, que era una magnífica maestra que enseña mucho a directores y mucho a actores también. Entonces, como que era eso, ¿no? Tener el mayor aprendizaje para cuando me sienta listo. Pero eso también descubres que no. Dices, tengo que hacerlo y voy a ir aprendiendo también. En cada película aprendo, en cada proyecto. Y ahora, como le comentaba a Carlos, ahorita que estoy en la parte del show musical, sigo aprendiendo. Claro. ¿No? Y en cada película aprendes y dices, bueno, ya este error ya lo cometí, ya no lo vuelvo a cometer. Voy a cometer otros errores y nunca va a acabar eso. Claro. Oye, a ver, yo quiero que lleguemos a la primera película, pero creo que más o menos ya nos has dado algunas pistas ahí, pero ¿te vas a estudiar la maestría en Nueva York? Pues no era maestría en esa época porque otra vez estamos en el 2000, ¿no? Okay. La universidad que yo tenía, en ese momento el programa más grande era de un año, que era el New York Film Academy, que otra vez, tenía una relación con el TEC de Monterrey. ¿No? Okay. Entonces había una relación ahí con esa universidad y yo pude irme para allá gracias también a esta relación que tenía con el TEC de Monterrey. Te vas a estudiar a Nueva York y entre eso y tu primera película pasan 20 años, más o menos. 20 años, sí. ¿Qué pasó en esos 20 años? ¿Seguiste estudiando? ¿Seguías trabajando como actor? ¿Hacías páginas web? O sea, solo quiero no dejar el hueco para llegar a cómo llega la primera película, valga la redundancia. Sí, yo cuando me voy a Nueva York, precisamente, aparte de que ahorré y demás, solicité una beca, no la obtuve, ¿no? Al final vendí mi auto, la parte de esa, y pues pude pagarme el año completo, ¿no? En una escuela son caras. Y también les digo, la verdad es que aquí en México tenemos grandes escuelas, muy buenas y muy reconocidas. ¿Por qué me fui a Nueva York? Porque me encanta viajar. Sí. Esa es la verdad, ¿no? Que te va bien y hay cosas, pero... Ya era más fácil, tenías 20 y pocos años, ahora tienes hijas y demás, sí. Entonces es un poco más complicado. Sí, entonces, pero te das cuenta que también, no, lo hace mucho el TEC, estos intercambios y demás. Sí. Ahorita que lleguemos a mi primer película, hay una secuencia en Nueva York. ¿A qué se debe? A que viví allá, claro. Que, ¿no? O sea, todo te va enriqueciendo. Entonces, cuando yo hago ese es el guión, dices, ok, tengo. Y además... ya no nada más en la parte de la historia, sino en cómo lo voy a hacer con poco presupuesto. ¿Por qué? Porque hice muchísimos cortometrajes en Nueva York. Entonces, sí lo puedo hacer. A veces no te lo cree la gente, ¿no? Con experiencia aquí, que dice, oye, pues sí, podemos filmar en Nueva York, pues nos sale carísimo. Bueno, pues es que yo lo hice como estudiante y lo estoy pensando hacer como si fuera un cortometraje,
¿no? Con un crew pequeño, con todo esto, y se puede realizar. Entonces, pues la verdad es que ya cuando estuve en Nueva York, me gasté todo mi dinero, todos mis ahorros, trabajando en páginas web, en publicidad, en todo lo que pude, y regresé sin dinero a México. Eso sí, sobre todo cuando estás en esa edad también, yo dije, no, yo ya nada más quiero hacer cine. ¿Por qué? Porque venía a ser de telenovelas. Después vas entendiendo un poco el por qué a lo mejor una telenovela a veces considera uno que pudiera tener menos calidad, ¿no? Pero la verdad es que es el formato. Sí. Es el formato que es súper rápido, o sea, tienes que sacar, y la verdad es que ahora admiro esa parte, decir, oye, actores, directores y demás tienen que sacar 25 tantas escenas diarias, ¿no? Entonces, no hay manera de hacerlo y debes de tener ciertas habilidades para eso, ¿no? A mí me ha tocado actuar en todo eso, ¿ok? Entonces vas aprendiendo de cada una. Entonces, cuando regreso a México sin dinero, queriendo hacer puro cine, con mi look de cineasta también. Sí, porque no, esa es la edad, es lo que te digo. Por eso entiendo mucho también a los alumnos. De repente, no, es que yo quiero hacer puro cine y tal. Dice, yo también, digo, ya se nos va a ir quitando a lo mejor. ¿Les después. aplicas el meme de Anne Hathaway de cosita? Sí. ¿No? Sí. Pero pues uno lo vive, ¿no? Pero ya de repente dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Ahorita, a ver, de aquí a que ya terminé de estudiar cine, pero no tengo ni un guión, no tengo, ¿no? ¿Cuánto me voy a tardar en hacer mi película? Entonces, afortunadamente, estas relaciones que tenía desde niño, me encuentro por ahí al productor del abuelo y yo, que era Pedro Damián, y ya le platiqué, ¿no? Siempre fue alguien que nos ha apoyado mucho y al cual recuerdo con mucho cariño. Y ya le dije, estudié cine, y dice, ¿ya no actúas? Sí, le dije, pues sí, sigo actuando. Y estaba él en una novela en esa época que se llamaba Lola, érase una vez, que creo que pasaba por Canal 5. Que además es la que impulsa a Isa González. Y para la gente que no ubique a Pedro Damián, es el responsable de Rebelde. También. Sí, okay. La verdad es que alguien muy creativo y que ha dado buenos proyectos muy comerciales y muy bien. La verdad es que siempre he tenido una muy buena relación con él y en ese momento económicamente me salvó, ¿no? ¿Por qué? Porque hago ahí 50 capítulos de esa telenovela y dices, ok. Ya empiezo otra vez a vivir, ¿no? Y en eso empiezo a hacer otra vez comerciales, la publicidad. La verdad es que la publicidad es bien pagada. Entonces, ahí todavía como actor. Entonces ya empecé a hacer muchos comerciales, pero ahora quería estudiar dirección de actores. Okay. ¿No? Entonces decía, no, ya había visto, había leído el libro de Judith Weston. Entonces dije, no, quiero estudiar ahí con ella y todo. Y también otra vez, ahí sí me fui a Los Ángeles, porque ahí era donde ella daba el curso, ¿no? Entonces viví un rato también en Los Ángeles, aprendes también un poco de la industria, claro, ¿no? Porque dije, bueno, ya estuve en Nueva York, ya viví muy bien viendo Broadway, todo un gran movimiento cultural que hay en Nueva York. Entonces dije, ahora voy a la otra parte, ¿no? Vamos a Hollywood a ver qué uno lo oye y demás, ¿no? Entonces ya lo vives y ya empiezas a decir, ok, es por aquí. Y otra vez regreso. Ahí ya ahorré, ya estaba un poquito más grande, ya ahorré un poco y ya regresé con algo de dinero. Y otra vez, curiosamente, por azares del destino, me encuentro con Pedro Damián, ¿no? Y él estaba haciendo en esa época, que fue la última telenovela que hice, una que se llama Clase 406. Claro, con Sherlyn y Aarón Díaz. Sí. Y estaba Jorge Poza también. ¿Ves? Tengo mis conocimientos telenovelas. Sí. Y vuelvo a hacer otro, no me acuerdo si en la segunda temporada, por ahí, porque fueron como 2, 3 temporadas, y hago otros 50 capítulos. Ya fue la última telenovela, porque de ahí ya empecé ahora sí a escribir, ya empecé a hacer mis proyectos, ¿no? Es cuando entro también a dar clase al TEC. Entonces ya empiezo ahora sí un poco a trabajar atrás de cámaras, a hacer mis propios proyectos, y es como ya voy ahora sí combinándolo, ¿no? Entonces, sigo actuando. De repente me dicen, ¿qué te gusta hacer más? Pues la verdad es que voy combinándolo. Para mí es más cómodo actuar. Okay. No quiere decir que sea más fácil, ¿no? Sí, también he tomado varios cursos, sí llevo muchos años haciéndolo, pero de repente llegas a un proyecto, ahora lo entiendo, antes no lo entiendo, a lo mejor muchos actores no lo entiendes. Tú llegas a un proyecto que a veces tardó 15 años en hacerse, ¿no? Y tú llegas y a mí me hablaron 2, 3 meses antes porque hice un casting, porque ya tengo mi personaje, lo voy a preparar y todo, pero yo llevo 3 meses involucrado en este proyecto, cuando es un proyecto de 10, 15 años, ¿no? Entonces, por eso te digo, es más cómodo, yo llego y hago mi trabajo, luego termino en la producción
Y ahí nos vemos y ahí me dicen, en la post, ya me dicen cómo quedó y ya me invitan a la premier, claro. ¿no? Y Sí. ya si eres de los protagónicos y demás, pues vas a las entrevistas a apoyar y todo eso. Pero es un trabajo, digamos, no más sencillo, porque también la vida del actor es castings todos los días, decepciones de no quedé, de decir, híjole, lo hice bien, no lo hice bien. Pero ya que conozco todos los aspectos de una producción audiovisual, dices, ok, ¿no? Cuando voy a un casting, pues bueno, es menos el involucramiento que tengo en ese proyecto, ¿no? A diferencia cuando me toca producir o cuando me toca escribir o cuando me toca dirigir, pues sí sabes que vas a tardar mucho tiempo, que vas a meter más del 100%, pero me encanta todo. O sea, de repente sí, terminas tan cansado que digo, híjole, no quiero escribir en un rato, Sí, ya. ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque les comentaba hace rato de mi primer película, llevaba yo como 13 tratamientos. Cuando dije, no, ya es la película que voy a hacer, ya me sentía ahora sí que estaba, fue cuando me reencuentro con este profesor que tuve y me despedaza mi guión, ¿no? Y en el buen sentido, digo, era fuerte, pero de repente me dijo, no sirve por esto, tal, en varias estructuras, de todas las que aprendemos, ¿no? Y lo peor es que ya casi con la lágrima en los ojos vas diciendo, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Sí, porque es fuerte. Imagínate que no, ya le metiste y estuviste trabajando y eran 120 páginas escribiendo y viene de hacer varios tratamientos. Y aparte tú ya estás convencido de que es el guión. Y de repente no le puedo decir nada. No, tienes razón. No, esto también. Entonces es algo fuerte. Dices, no, Puede. que llegas y dices, no, pues ya no lo quiero hacer. ¿No? De que dices, pues no sirve mi guión. Pero la verdad es que, bueno, siempre les digo, está bien, lloren, desespérense, no contesten nada. Incluso él decía, ¿no? Me mandaba a decir con otro amigo, oye, ¿qué dijo Alan? Está enojado conmigo, ¿no? En ese momento cuando lo vas leyendo, pues sí. Dices, no, pero es una furia interna y después dices, no, pues tienes razón. Si no le pude contestar nada, Es por algo. es por algo, ¿no? Entonces tienes tú también que ser muy autocrítico. Ya después retrabajé el guión con él. Y ya después, ahora sí vienen, yo le digo discusiones creativas, no peleas. Pero, porque de repente me decía, oye, esta escena no. Dije, pero ¿por qué no? A mí me gusta, ¿no? A la persona que va a hacer. Ya es cuando dices, son cuestión de gustos. Pero no es Sí, porque sí. te guste, es porque le funciona la película. Exacto, ¿no? Entonces ya es cuando tú puedes también, porque es importante pelear por tu historia. Claro, ¿Ok? Pero yo ya tenía argumentos para decir, no, esto sí funciona, es nomás porque no te gusta. claro. No, porque a ti te puede gustar un tipo de música y a ti otro, pero no por eso yo te puedo decir, oye, no cantes este tipo de música. ¿Por qué? Porque no es buena. Porque a mí me gusta el jazz y no sirve la otra. Es desarrollar una fortaleza, Exacto. primero creativa a la crítica y luego aprender a pelear tus batallas, ¿no? Exacto, totalmente. Pero sí hay que ser muy autocrítico de Claro. decir, sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo pelear por la historia que yo quiero contar. Ya no tengo un problema de estructura, ya no tengo un problema, sino ya es un problema de gusto. Y ahora sí que en los gustos, como aunque esté muy trillado, se rompen género. ¿Cuál era esa historia que querías contar? La de Síncopa, ¿no? Que fue mi primer película. ¿De qué trata? Que es precisamente una película que trata sobre unos músicos de jazz, ¿no? Yo decía, de ahí viene precisamente mi origen en la música. Y un poco, incluso el actor protagónico, que es Osvaldo de León, un gran actor, me decía, oye, para mí que es autobiográfica. Me dice, para mí que el personaje protagónico eres tú. ¿Por qué? Porque era un jazzista, ¿no? Que quería y soñaba con tocar en Nueva York, llegar. Entonces era un poco en la parte musical, pero un poco en la parte también de lo que hice yo con el cine. Claro. ¿No? Entonces era que pues, tratabas de pelear por tu sueño, pero todo va en contra de ti. Y por eso le pongo ese nombre también a la película, Síncopa, que en música es ir en contra del ritmo, ¿no? Y era un poco decir, vamos en contra también de lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque él quería ser un gran trompetista de jazz en México. Pues es que el jazz tiene un mercado muy, muy cerrado, ¿no? Entonces, pero empiezan las deudas también, cómo le haces, las amistades también, algunas buenas que sirven de mentoría, otras que te van orillando a hacer cosas que no te permiten seguir avanzando. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Y era un gran homenaje también a mi familia, ¿no? A mis tíos, a mi padre, que pues, se dedicaron a la música toda su vida. Entonces, ahí fue donde empecé a escribir precisamente esa película. ¿Y cómo logras concretarla? Porque ya de este guión a que se produzca y demás, yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo le haces para que esa película pues suceda? Se realice, ¿no? sí. Sí, pues
Y ahora les digo también, no hay que ser muy persistente, muy, muy persistente, porque desde que escribí yo el primer tratamiento, que también fue una cuestión personal, ¿no? Estaba muy grave mi padre en ese momento y le empecé a escribir en el hospital, como que tenía tiempo y demás. Y un poco era en ese momento la promesa, ¿no? Si se salva mi padre, él va a hacer la música y vamos a hacer la película. Afortunadamente así fue, es un sueño cumplido, ¿no? Él hizo la música, parte de la música, otra parte de la música la hizo un Exatec, ahora alumno en ese momento, increíble además. Entonces, pero pasaron 20 años. ¿Por qué? Por un poco la inseguridad también de, ya estoy preparado, no estoy. Y también un poco, porque yo lo que quería era dirigir nada más. Yo empecé a escribir porque no encontraba con quién, no encontraba qué proyecto. Entonces ya lo había estudiado, pero dije, no, yo nomás quiero dirigir, es lo que a mí más me apasiona. Y de repente me di cuenta, dije, empecé a dar la clase de guión, dando clase aprendes mucho tú también. Entonces empecé a escribirlo, ¿no? Dije, bueno, ahí está mi guión y esto es lo que yo voy a dirigir, y buscaba un productor. ¿Quién me lo puede producir, no? Entonces, te vas dando cuenta que es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque cuestan muchísimo las películas. Entonces, es muy complicado y de repente tenía un productor o una productora que ahora entiendo también, no es de que digas, no quiero hacerlo, sino que es sumamente complicado. Entonces, de repente perdías 1 año, 2 años, ¿no? Ahí lo estamos intentando, andamos buscando presupuesto, cómo le hacemos. Y también a mí me salía de repente, vamos a hacer una serie, vamos a hacer una telenovela o, ¿no? Alguna cuestión. Y de repente dejas 2 años, de repente tienes tiempo y dices, no, otra vez mi guión, voy a hacer ahora sí mi película. Y así te la vas pasando, ¿no? En ese trayecto también estudié la maestría en mercadotecnia, entonces como que vas dejando ciertos años. Ya de la última vez que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esta película. Fueron como 4 años que me tardé. Porque dije, ya ahí tengo el guión, duraba 120 páginas, estaba escrito. Dije, voy a hacer esta película, ya un poco con más experiencia también. Dices, lo primero que voy a hacer es cortarle páginas, ¿no? Que es algo que les digo, es muy complicado siempre, sobre todo en guión. Yo les digo, antes de leer o antes de ver tu película, recórtalo. Ya es mi primer consejo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos de más, ¿no? Entonces empecé a recortar el guión y ya ahora sí, tardé 4 años en hacerla. Y empecé un poco también a decir, yo creo que eso te va abriendo puertas también cuando ya te ven a ti, decir esto se va a hacer, contigo o sin ti. Y a veces no es que sea una estrategia. Yo llegaba con grandes productores y les decía, oye, esta película necesito tanto, este es el presupuesto y demás, y yo la empiezo a filmar en tal fecha. Y hasta me decían, ¿pero por qué en esa fecha? Pues porque, ¿no? Porque es un deadline que ya te es un deadline. Y además, como lo iba a hacer ya también en esta estrategia que habíamos hecho cortometrajes, ¿no? Ya lo íbamos a hacer dentro también en una clase, ¿no? Con alumnos, con toda esta parte, ya estaba armado de esa manera. Entonces ya no era un poco de decir, no, me está diciendo para que me apure y demás, sino que era real. Y yo no sé si eso también los convencía, porque uno de los inversionistas, me dijo, es que nosotros nos tardamos 3 meses más o menos. Yo lo fui a ver en agosto, me acuerdo. 3 meses en revisar tu proyecto y después te decimos, ¿no? Yo le dije, bueno, pues ahí está, yo se los dejo, si les gusta, ya te platiqué y demás, pero yo lo hago en octubre, ¿no? Claro. Y ya como a las 2 semanas me estaba hablando. Yo creo decir, pues es que lo vi tan decidido que así lo va a hacer. Proyecto seguridad, sí. Sí, la seguridad, la confianza. Sí, ¿no? Pero aparte era real, ¿no? No lo hice en ese momento, en ese mes, porque precisamente fui con otra productora de mucha experiencia. Me dijo, oye, está muy bien el proyecto, vamos a metiendo carpeta, que ahora entiendo esas cosas, ¿no? Vamos metiendo carpeta para que sea el presupuesto que tenga que ser. Yo siempre lo pensé en un bajo presupuesto, pero eso lo tenía yo en la cabeza y es muy complicado también el que tú puedas expresar eso a gente que ya tiene mucha experiencia y que hace películas grandes, ¿no? Ahorita yo al contrario les digo, también me pasaría a mí. Si alguien llega y me dice, oye, voy a hacer este proyecto, es que era una película cara. ¿Por qué? Porque tenía la secuencia en Nueva York, porque tenía muchos nocturnos, porque tenía más de 50 actores, más de 50 locaciones y mucha música. Entonces todo eso ya nomás con decirlo, te sale caro. ¿Ok? Y sí sale caro. Pero yo en mi cabeza era, pues es que toda la música, digo, pues lo va a hacer mi papá, ¿no? Uno de mis tíos toca todo, entonces él va a tocar que la trompeta, que el teclado, que el bajo. Entonces, pero eso lo tengo yo. ¿Cómo se lo dices a un productor experimentado que dices, eso ya no salen tanto porque tengo que contratar a toda esta gente? Por eso les digo, ellos tenían razón.
pero con el productor que mejor me fue, me dijo, esto que me presentas así como lo presentas está imposible, ¿no? Me dijo, pero quiero ver cómo lo logras. Y ese fue, te digo, el que mejor me fue. Los demás me dijeron, no, con este presupuesto no se puede, no hay manera, ¿no? Y les vuelvo a decir, tenían razón. ¿Cuánto costó al final? Al final, lo que fue la producción costó menos de $1 millón. Ok. Pero la producción, ya después vienen etapas de postproducción, luego nos agarra la pandemia, o sea, se va encareciendo un poco. Pero era una película de $21 millones. O sea, y cuando me decían, es que yo no sé, yo les pedía 6, 7 millones de pesos. No, que era lo que me decían, pero ¿por qué 7 millones no te alcanza? Ya hubiera querido esos 7 millones para Sí, que hacerlo. si hablabas de 21 es un tercio. Sí, y me dice, no, es que esto cuesta mucho más. Le digo, sí tengo el presupuesto real, eran $21 millones, ¿no? Pero, y vas involucrando también a la gente que le interesa y que le aporte algo también, ¿no? Yo, incluso a los actores, muchos de ellos grandes amigos míos que conocía y les digo, oye, pues les voy a pagar como cortometraje, ¿no? El protagónico Osvaldo, él me dijo, le dije, hoy tengo poco presupuesto, tal, lo leyó, me dijo, oye, me encanta. Dice, no me pagues, déjame ser productor, yo veo que más aporta. Pues perfecto, ¿no? Y entonces se convierte en uno de mis productores que ayudó muchísimo, se comprometió mucho. Otro de mis actores, que aparece uno de mis actores favoritos, Antonio Monroy, yo a él lo descubrí por un cortometraje del TEC. Ok. Cuando lo vi actuar en un cortometraje en que me presentan unos alumnos, dije, oye, qué gran actor, ¿no? Y al ratito yo les decía a mis alumnos, oye, pásame el teléfono, porque tengo un proyecto, ¿no? Con él y... Su casting fue un corto estudiantil. Sí. Exacto, ¿no? Por eso les digo, y hay muchos actores, les digo, no tengan miedo, hay muchos actores que te apoyan mucho. Él hasta la fecha sigue yendo a las clases, le encanta trabajar, cada que puede hace cortometrajes con los alumnos. Y te estoy hablando de un gran actor con una gran trayectoria que trabajó con Mel Gibson, con Johnny Depp, o sea, con miles, aquí ha hecho miles de películas. Y un gran actor y es otro de los protagonistas de mi película, ¿no? Irán Castillo, que había trabajado también desde... Agujetas de color de Agujetas rosa. de color de rosa, y estuvo en el taller que les decía de actores. Entonces también se fue involucrando mucha gente que era más por esa también de decir, yo quiero estar. Y además sabemos, ya cuando llevas varios años, que el cine es muy complicado. Entonces, cuando hay un proyecto de cine, siempre estás tratando, ¿no? De, híjole, yo quiero estar, y les digo, enséñale el guión también, ¿no? Sí, claro. Y que todos ganemos algo con este proyecto. Ahora, estoy pensando en algo que, a ver, espero poderlo expresar correctamente. Pero me parece que Síncopa fue un proyecto que se hizo por mucho, por este cariño, por este compromiso de la gente a tu alrededor, por querer que suceda, ¿no? Pero si ya pienso en el cine como una industria y en esta producción más constante, vaya, creo que es importantísimo que haya el compromiso de la gente, pero creo que realmente en el día a día la gente está pensando un poco más en el negocio. ¿Qué aprendizaje te llevó eso ya para próximos proyectos? Porque nos has mencionado otras 2 películas que todavía no hemos visto. La otra ya se estrenó, la que era para un canal norteamericano, de hecho era una película gringa, ¿no? Ok. Alan, hazle marketing. Se estrenó en el canal de Lifetime, de estas películas. Lifetime hace 20 y tantas películas navideñas y estrenan una diaria, ¿no? Y era una película norteamericana que hicimos aquí en México, Ciudad de México y en Oaxaca. Entonces se estrenó por ahí como en el 2023, yo creo, ¿no? Y son para televisión. ¿Y se llama? Merry Texmas. Merry Texmas. Merry Texmas, sí. Texmas, Entonces está, y es en inglés, y digo, entre algunas cosas habladas en español, pero realmente era para el mercado norteamericano. Ok. Y ahorita les platico de la otra, que la que hicimos después, que esa es la que estamos ahorita promoviendo en festivales, que apenas vamos a estrenar. Ya fue una película del IMCINE con participación del TEC y de un exalumno, que participó en mi película, ¿no? Es más, él salió, ahorita que es bueno para los consejos, ¿no? Para los alumnos. Sí. Como les decía, yo siempre he tratado de involucrar a los alumnos, ¿no? Muchas veces de que estoy en un proyecto, siempre le digo al director o al productor o al fotógrafo, oye, ¿cuándo vas y platicas con los alumnos y todo esto, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de una plática precisamente, ya venían en otra película que hicimos para Netflix, que se llamó Como Caído del Cielo,
Ah, Era la del director de Pepe Bojorquez y el protagónico era Omar Omar Chaparro, Chaparro y está sobre Claudia Pedro Talancón. Infante. Sí. Entonces era un director con el que yo había trabajado ya mucho, había ido a dar, el Exatec además. Ah, Pepe Ok. Bojorquez. Sí, Pepe Bojorquez Mira, Exatec. Pepe No, Bojorquez, ven a Blue Atox, por favor. sí. Y digo, después estudió cine y demás, pero su carrera la hizo en el TEC. Y de repente una de las escenas de Como Caído del Cielo se filma en el TEC, ¿no? Entonces, digo, está perfecto y yo le decía a la producción, oye, puedo llevar a mis alumnos que vean cómo está, ¿no? Que participen ese día de la filmación. Y sí, tal cual, ¿no? Pues adelante. Entonces, la gente que sale en una de las escenas pues, son alumnos, alumnas, Ok. y ya se fueron involucrando. Entonces, te digo, este otro alumno que se llama Sergio, bueno, que es alumno Sergio Nolasco, pues a él le encantaba el cine. No, y es lo que te digo, empiezas a yo a alguien que había visto, que hacía buenos cortos, que dije él, y te identificas, ¿sabes? Dice, soy yo hace unos años, ¿no? Sí. Que quiere hacer cine y lo sabes. Entonces, él, pero ya sin mí, él ahí del primer asistente de dirección lo veían muy movido, ¿en qué te ayudo? Y no sé qué tanto, y ya le dijeron, oye, ¿quieres seguirle? O sea, de aquí, de esta locación nos vamos a la que sigue y no sé qué tanto. Y luego, oye, mañana grabamos acá, mañana filmamos. Se echó toda la película. Wow. ¿No? Entonces empezó a tener experiencia mientras estudiaba su último semestre. Entonces él siguió tomando cursos también de guión y de repente me envía su guión. Oye, Alan, puedes leerlo, checar, a ver y demás. ¿Qué opinas? Tus comentarios. Y la verdad es que leo un guión que digo, oye, está muy bien escrito. Me gusta y demás. Y luego nos enteramos de esa convocatoria que había del IMCINE con escuelas de cine y todo eso. Y dije, ¿por qué no vamos haciéndolo? ¿No? Un guión de estos alumnos, era de Sergio Nolasco y de otro alumno también. Y parte de esta convocatoria es que debuten estudiantes, Claro. ¿no? Que sea su primer película en la fotografía, en arte, en todo esto. Y así fue como se hizo. Y esa se llama No Todos Somos Iguales, que es la que estamos ahorita precisamente promoviendo. Pero, y ya es un exalumno que él se graduó en 2019. Es lo que les digo, oye, no, ya el camino fue más corto. Mucho más corto. Ya tenía un presupuesto, digo, todavía más reducido, porque es un presupuesto de ópera prima, pero dices, ya hay algo más profesional, ¿no? A diferencia de la mía, cuando me preguntabas hace ratito, que muchos lo ven como negocio, sí, tienen razón. A mí me dieron mucho ese consejo, me decían, Alan, tú tienes que pedir los favores. No, me decía un productor, yo ya no puedo pedir favores. ¿Por qué? Porque yo llevo 5 o 6 películas. Dice, entonces, pues tampoco puedes toda tu vida estarle pidiendo favores a todos. Claro. Dice, pero habemos muchos que cuando vemos a alguien que va empezando, que cuando sabes que es inversión privada, cuando conoces un poco el modelo de negocio del cine, te van a apoyar, ¿no? Dice, pero esos son favores tuyos. Entonces tú tienes que platicar con la gente y decirle. Y a mí me pasó ya después. Yo ya dije, a ver, yo ya hice mi película, mucha gente me ayudó, mucha gente me apoyó, otra gente te cierra las puertas, pero vas encontrando quién se sube al barco y cuando lo ves real, además, ¿no? Pero ya las que siguen, ya la otra, al contrario, dije, ok, aquí ya es una película de estudio, hay presupuesto, ahora sí, ¿no? Lo que se le tiene que pagar a toda la gente porque lo vas a ver, además, vas a ver las campers, vas a ver el equipo, entonces otra cosa, mi película era un crew de cortometraje. No había campers, no había esos lujos. Entonces, pues es algo muy honesto. Sí. Y luego la otra, dices, es un bajo presupuesto, pero también hay un presupuesto que se va a repartir entre la gente que lo está realizando, lo que tiene que ser para cada quien, ¿no? Claro. Alan, tenemos una dinámica que la verdad es muy sencilla. Te vamos a compartir algunas palabras y tú nos respondes con otra palabra o puedes elaborar un poco más. Ok, a ver, ¿cómo me va? ¿Listo? Listo. Perfecto. Actuación, Pasión, cine, amor, telenovela, recuerdos, música, vida, síncopa, sueño, enseñar. alegría. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que... ¿Tú quieres agregar alguna palabra, No, Rix? creo que lo cubriste bastante bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Alan, cuéntanos un poquito más, por favor. Recuérdanos estos proyectos en los que estás. Bueno, es más, háblanos un poquito más de este proyecto en el que estás ahorita, que es LP Music, porque ya nos contaste un poquito más, pero creo que amerita todavía que elabores un poquito más, que nos cuentes un poco más, que nos invites a escucharlos, a verlos, a cantar con ustedes. Claro que sí.
pues como les comentaba, es un show musical, ¿no? En el cual otra vez de todo lo que he aprendido, de toda la experiencia, vas involucrando cosas, ¿no? A mí ya no tenía yo el conocimiento de realizar, de producir un show musical. Había estado en estas obras de teatro musicales que incluso les decía profesionalmente no canto desde estas obras de teatro, ¿no? Digo, sí estudié piano, sí estudié canto y todo eso, pero no lo había retomado profesionalmente. Entonces viene otra vez aprendizaje, pero ya empiezas a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, incluso les digo mucho, sigo dando un poco las indicaciones como si estuviera en cine, ¿no? Yo les doy un llamado, que no sé si se haga en la música, le digo, pero es que vengo del cine, para mí funciona. todo lo traduzco, sí, ¿no? Pero te entienden. Exacto, Sí. haces un guión, ¿no? De necesito esto, aquí hacemos esto, aquí entra esta persona, lo llevas a esa parte musical. Claro. Entonces, y otra cosa que a mí siempre me ha gustado de las veces que hice teatro es la respuesta inmediata del público. ¿Por qué? Porque conforme a lo que estás viendo, ¿no? Vas tú también respondiendo. Claro. Oye, a ver, híjole, no los veo tan prendidos. ¿Qué puedo hacer para llevarlos hacia acá? ¿No? ¿Cómo los puedo involucrar más? Entonces, eso es algo muy hermoso que tiene el teatro y en esta ocasión también esta parte de los conciertos, ¿no? De los shows que estamos realizando. Entonces, la verdad estoy muy contento. Estamos con ese proyecto, LP Mix se llama. En Instagram estamos como LP Mix_music. Y bueno, por ahí están todas las redes. Llevamos varios conciertos. Ahorita vamos a hacer unos conciertos privados, ¿no? Unos congresos y demás. Pero yo creo por ahí en septiembre, octubre regresamos aquí a la Ciudad de México y ya les estaremos informando, invitando, pues para que vayan, asistan y la verdad se la pasen muy bien. No, yo hasta la fecha en todo lo que hago, ya llegó ese momento en que dices, ya hago lo que me divierte. A mí siempre el cine me divirtió. ¿Por qué? Porque lo empecé haciendo de niño. Cuando actuaba, las telenovelas, todo para mí ha sido diversión. Entonces, ahora a pesar de que lo puedo ver muchas veces, o lo tengo que ver porque hay una inversión como parte de productor también, le digo, pero tenemos que hacer algo que nos apasione, que nos guste, ¿ok? ¿Por qué? Porque es sumamente complicado. Entonces, qué mejor estar involucrado en algo que te divierta, que disfrutes. Y eso es lo que se ve. Ahora en LP Mix, lo que se ve es, como les decía a los integrantes, somos familia, entonces lo disfrutamos muchísimo. De repente nos pasaba con Lisette, que en ese momento estaba en la obra de cabaret y venía de ensayos, venía bien cansada y demás, y llegaba aquí y dices que pues es mi familia, ¿no? Es como que a pesar de que estoy cansada, me divierto y nosotros también. Yo estaba con carpetas de cine, trabajando mucho. Entonces de repente llegaban los ensayos y otra vez era cantar, era una gran fiesta. Y eso se refleja con un profesionalismo, ¿no? Porque es lo que les digo, sí nos vamos a divertir, pero si hacemos una película, si hacemos un show y demás, al final hay un respeto también por la gente que le voy a entregar el proyecto. Pero esa pasión y esa diversión hace que pues, des tu máximo. Sí, y el escenario es como una inyección de energía. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos involucrados en eso, seguimos involucrados también en lo del cine, ¿no? Tenemos ahí películas para el siguiente año. Yo espero al siguiente año, por ahí en verano, regresar a dirigir. Nada más que, como me dice mi esposa, luego dice, siempre te complicas la vida, ¿no? Me dice, ¿por qué siempre estás metido en problemas? Sin embargo, lo que ya aprendí es a disfrutarlos también. Las primeras veces era, hijo, ¿qué hago, no? ¿Por qué? Porque había un desconocimiento. Le digo, ahora los disfruto. ¿Y por qué digo esto? Porque la siguiente película, en Síncopa, escribí, dirigí, fui el productor y hice una escena nada más como actor, ¿no? Ahora la siguiente película la escribí, la dirijo, otra vez voy como productor, pero además la actúo ahora sí completa. Okay. Entonces, por eso te digo, es complicado. Pero nada más, ¿qué más vas a hacer en la que sigue? No, ya no, voy a cambiar de género, yo creo, no, porque esa es comedia, un poco comedia, lo que quiero hacer la que sigue. A lo mejor me voy al terror, no sé, no, pero creo que es parte de lo bonito de los proyectos, claro, ¿no? Que te reten, de decir qué más voy a aportar y no quedarte en una zona que dices, ya lo hice, me es más fácil, ¿no? Y estoy protegido. ¿No? Que la pasión te invite a hacer más. Exacto, ¿no? Entonces, en Síncopa sí me asustaba mucho. Porque a veces me decían, oye, llegó un momento que incluso no la iba a dirigir yo, nada más la iba a actuar, la de Síncopa. Después ya dije, no sabes qué, mejor la dirijo y no la actúo. Ahí sí me dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque dije, ni he dirigido, no, es mi primera vez que voy a dirigir. Sí había actuado, pero pues también es el protagónico, entonces va a estar bien complicado. Ahí no quise. Ya cuando dije, pues ya dirigí, ya voy viendo, ¿no? Entonces
la siguiente es así, pero sobre todo con esa pasión y con esa emoción de decir otra vez. Lo mayor, lo que pueda pasar es que me quede un gran aprendizaje. Claro. Síncopa, ¿dónde la podemos ver? Síncopa ahorita ya está en plataforma, nada más que está ahorita en Estados Unidos. Ok. Raramente primero la compraron por allá. Está pasando plataformas. Sí, está en ViX en Estados Unidos, pero esperamos ya este año esté en México también, ¿no? Y por ahí luego nos invitan a hacer estrenos en algunos festivales o en algunas ciudades. Entonces seguimos ahí moviéndola. Yo creo que es muy importante acercar y que el público pueda verlas, ¿no? Yo siempre en mis clases, siempre la vemos, siempre les muestro eso como parte de decir, esto está hecho por gente como ustedes que están aquí en el aula, ¿no? Entonces, pues la verdad muy contentos. Y además Síncopa, además de toda esta parte de la producción, a mí lo que me dejó fue un aprendizaje de la otra parte que no sabemos, que es la distribución, la exhibición, y que es otro mundo completamente y que desconocemos. Yo soy el primero, ¿no? O sea, tú crees que se maneja de otra manera. ¿Por qué? Porque yo entrego la película y se la doy a un distribuidor. Eso es lo más obvio, ¿no? Pero yo me involucré mucho en la distribución, en la exhibición, en toda esa parte. Entonces empiezas a aprender un mundo muy diferente, que eso hace que ahora puedas hacer las películas también ya pensando en el punto final. Claro. Sí. Era la parte del marketing. Sí, exactamente. Oye, y la otra que nos mencionaste, recuérdame. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Esta está en festivales. Tiene fecha de estreno en... Queremos, yo creo, también para verano del siguiente año, el 2026. Prácticamente te lleva como un año la ruta de festivales, entonces estamos ahí apenas comenzando, ¿no? Con ruta de festivales, también ahí les estaremos informando. Una película, otra vez donde debutan, ¿no? Son exalumnos del TEC, alumnos del TEC, por aquí hay unos de Campus Santa Fe, incluso estuvieron ahí en la producción. Entonces, involucramos siempre para nosotros, y además es más fácil, en nuestro caso que das clase aquí en el TEC, cuando ya sabes que llega alguien del TEC, aunque no sea propiamente tu alumno o tu alumna, dices, ya sé más o menos cómo trabaja. ¿Por qué? Porque llevas varios años aquí, ¿no? Ya sabes que hay compromiso, ya sabes que hay trabajo en equipo, ya sabes mucho de los valores que se dan aquí en el TEC. Entonces es más fácil, ¿no? Trabajar con ese tipo de alumnas o alumnos. Entonces ahí en esa película, pues es prácticamente el crew es gente del TEC. ¿Tienen algunos festivales ya pensados, programados? Pues ahorita estamos mandando a varios festivales, ¿no? Pues se van enviando y ahora sí, apenas como acaba de iniciar, apenas estamos recibiendo en cuáles quedas, cuáles no. Entonces vamos a mandar a todo. Yo siempre les digo, donde cualquier festival donde veas tu película, es un gran logro, ¿no? Es lo primero que siempre aplaudo. Simplemente el realizarlo ya es un primer logro. Ya lo que va siguiendo va siendo un logro. Entonces, pues es importantísimo dar a conocer y contar tu historia. Es una historia de este exalumno, ¿no? Al final de cuentas, que él la contó de esa manera, él la dirigió, yo no me metí, aparte que soy uno de los productores, pero yo en la parte creativa, cuando me pedía un consejo se lo daba y lo primero que le digo, no me hagas caso. Si te sirve mi consejo, hazlo. Si no, ¿por qué? Porque pues cada quien dirigimos en la mente tu película y lo vamos a dirigir de diferentes maneras, ¿no? Claro. Si me piden a mí un consejo, yo te doy mi consejo, y el segundo es, no me hagas caso. Bueno, pues ya ustedes sabrán si le hacen caso a Alan. Alan, muchísimas gracias, ha sido un gusto. No se pierdan, entonces hay que estar esperando No Todos Somos Iguales el próximo año. Síncopa, probablemente próximamente en plataformas. Y desde luego, por el momento, además tengan el gusto de conocer, de ver a Alan en persona. Ahí síganlo en las redes de LP Mix, que es _music music en Instagram. Perfecto. ¿A ti dónde te seguimos? Alan Gutiérrez, así me encuentran. Alan Gutiérrez. Ahí también, que también es una manera que luego me comunico con, siempre trato, les digo, a mí me encanta apoyar gente joven, ¿no? Gente que va empezando, que se le ve esa pasión también por querer hacer cosas. Entonces ahí muchas veces necesitamos desde actrices, actores, gente del crew, para todo. Ahí publico luego, ¿no?, lo que se necesita. Mantengo comunicación también con exalumnas, con exalumnos, ¿no? Leo de repente guiones también que me envían. Entonces ahí me encanta toda esa parte. ¿Por qué? Porque a mí mucha gente me ayudó también, claro, ¿no? Entonces,
Y creo, y te recuerda también esa pasión, esas ganas de querer hacer un proyecto, lo ves ahora en los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece ya algo de vida, yo siento muy bonito en esta película, No Todos Somos Iguales, ver cómo alumnos que tuve, y no tantos años, te digo que se graduaron por ahí en el 2019, pues ya los ves ahorita con su película terminada, ¿no? Claro. Entonces dices, pues qué padre que pude contribuir en algo, Claro. ¿no? Pero el mérito es de ellos. Pero dices, pero pude estar ahí y puedo ser testigo aparte de otra vez de un sueño cumplido que tenían desde que los viste en el salón de clases. Sí. Qué maravilla. Alan, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias Muchas a ustedes gracias. por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí. Espero que me sigan invitando. Siempre, Alan, por favor, esta es tu casa. Rex, muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos a ti? ¿Dónde te vemos a ti? Me pueden ver aquí igual en Blue Media, otro programa Beyond the Screen, pero en redes sociales me pueden encontrar como Rex the Fangirl. Pues a seguir también, por favor, a Rex. A mí me encuentran como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y desde luego, déjenos su like, por favor. Comenten, compartan, suscríbanse a este canal y nos vemos en una nueva Blue Talk donde está la inspiración.